De 100 mililitros de hidróxido de potasio acuoso 0.2 molar se mezcla con 100 mililitros de nitrato de magnesio acuoso 0.2 molar. Nos piden escribir la ecuación química balanceada, el precipitado que se forma, es decir, su identidad, su masa, y calcular la concentración de los iones que quedan en solución después de que se complete la precipitación. Este es un ejemplo de un ejercicio relativamente largo, especialmente por el literal D, que es donde más nos vamos a demorar. En primera instancia, las primeras dos partes se resuelven sin la necesidad de aplicar algoritmos estequiométricos específicos. Es simplemente una cuestión de balance. Entonces vamos a anotar en su orden los dos reactantes. Hidróxido de potasio, que al ser un hidróxido alcalino es altamente soluble, que se mezcla con nitrato de magnesio, siendo los nitratos también sustancias altamente solubles. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a convertir los nombres en fórmulas. El hidróxido de potasio es KOH y el nitrato de magnesio es. El magnesio tiene dos equivalentes y el nitrato solo tiene un equivalente. Por lo tanto necesitaremos dos nitratos. En este punto tenemos una reacción de doble desplazamiento típica. Positivo de la primera sustancia, potasio, se va con el negativo de la segunda, nitrato. Y negativo de la primera sustancia se va con el positivo de la segunda, pero el magnesio tiene dos equivalentes, por lo tanto serán dos hidróxidos. A diferencia de los hidróxidos de los alcalinos, todos los demás hidróxidos tienen solubilidades relativamente limitadas. El hidróxido del magnesio tiene solubilidad, pero es inferior a la que se esperaría de cualquier tipo de nitrato. Por lo tanto, vamos a asumir a priori que esto es el sólido que precipita. Todos los demás son acuosos. Balanceamos la materia y tendríamos dos nitratos de entrada, dos de salida, dos potasios de salida, dos potasios de entrada, dos hidróxidos de entrada, dos hidróxidos de salida, un magnesio de salida, un magnesio de entrada. Con lo cual tenemos el balance de materia y ya sabemos que el precipitado debería ser el hidróxido de magnesio. Ahora vamos a resolver esto, las estequiometrías de los puntos C y D, por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Vamos a comenzar por el factor de conversión químico, ya que es la técnica estándar. Lo primero que vamos a hacer es reconocer que al ser un ejercicio largo lo tenemos que hacer por etapas. La primera etapa es calcular la cantidad de sustancia del producto clave, siendo en este caso el producto clave el precipitado. Es decir, vamos a comenzar con una estequiometría de concentración a moles. En las estequiometrías que comenzamos con la concentración, el primer valor que anotamos siempre es el volumen, en este caso 100 mililitros, de solución hidróxido de potasio, donde 100 es el valor, mililitro es la unidad de medida, y solución hidróxido de potasio conforman una identidad de sustancia, una disolución. Luego vamos a utilizar la concentración molar, que nos va a permitir vincular esos mililitros de solución a los milimoles, pero del soluto puro. La relación puede ser mol a litro, milimol a mililitro, da igual. En ese caso, el volumen lleva la unidad teórica y los milimoles el valor de la concentración molar, 0.2 molar. En este caso será 0.2. Una vez que ya tenemos los milimoles de sustancia, podemos usarlo para construir un ratio estequiométrico a la sustancia precipitada. Los valores asociados son los números estequiométricos. Para el hidróxido de potasio es un 2, para el hidróxido del magnesio es un 1. En el análisis dimensional, mililitros de solución hidróxido de potasio que multiplican, mililitros de solución hidróxido de potasio que dividen, milimoles hidróxido de potasio que multiplican, milimoles hidróxido de potasio que dividen se cancelan. El resultado se expresa como milimoles de hidróxido de magnesio, que es lo que pretendemos calcular porque es el precipitado clave. Y por lo tanto solo quedaría operar la aritmética.
que en este caso podemos hacer sin calculadora. 100 por 0,2 es 20. 20 dividido entre 2 es 10. Por lo tanto, tendríamos 10 milimoles. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero utilizando la otra sustancia, es decir, el nitrato de magnesio. Volvemos a usar la concentración molar para poder vincular el volumen de la solución con los milimoles del soluto puro. El valor de volumen lleva la unidad teórica y los milimoles el valor de la concentración molar, que es 0.2. Una vez que están milimoles, podemos plantear el ratio estequiométrico de milimoles del dato a milimoles de la incógnita. El número estequiométrico del nitrato de magnesio es 1. En el análisis dimensional tenemos mililitros de solución nitrato de magnesio que multiplican, mililitros de solución nitrato de magnesio que dividen, milimoles nitrato de magnesio que multiplican, milimoles nitrato de magnesio que divide se cancela. El resultado se expresa como milimoles del hidróxido de magnesio y operaríamos la aritmética. En este caso sería 100 por 0.2, 20 milimoles. Ahora, procedemos a identificar el reactivo limitante como aquel que produce menos milimoles del producto clave. Así que la respuesta en este caso es que el hidróxido de potasio es el reactivo limitante. Y con él podremos calcular la masa del precipitado. Tomamos los milimoles del precipitado y hacemos la conversión trivial a masa. Entonces tendríamos milimoles multiplicando, los escribo dividiendo y multiplicando miligramos. El milimol lleva la unidad teórica y calculamos la masa molar. Buscamos magnesio 24.31. Se repite una vez, más abre paréntesis, 16 más 1.01, que se repite dos veces. El resultado es 58.33. 10 por 58.33 es 583.3. Como los datos originales tienen todos tres cifras significativas, expreso el resultado a tres cifras significativas. Milimoles del hidróxido de magnesio se cancelan y el resultado se expresa en miligramos del hidróxido de magnesio. Revisamos la pregunta, calcular la masa del precipitado. Nos dicen masa, pero no nos dicen en qué unidad. Por lo tanto, la respuesta en miligramos es aceptable, porque tiene las cifras significativas correctas y la dimensionalidad correcta. Así que serían 583 miligramos del hidróxido de magnesio. Ahora viene la segunda parte, bueno, la realidad del literal de este ejercicio, que son los iones. Vamos a tener dos tipos de iones aportados: los que aporta el producto acuoso y los que aporta el reactivo en exceso. Sabremos que el hidróxido de potasio se consumió completamente, porque es el reactivo limitante. Sabemos que el precipitado no aporta iones porque está secuestrando todos sus átomos en forma sólida. Por lo tanto, los iones van a estar aportados por el nitrato de magnesio y por el nitrato de potasio. El ion común en ambos es nitrato. Por lo tanto, deberemos sumar al final en una etapa recopilatoria los iones nitrato sumándolos. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar los iones del magnesio. Bueno, en realidad los iones aportados por el reactivo en exceso. La estequiometría no es particularmente complicada. Lo realmente fastidiosongo es el argumento inicial. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Se consumen ciertos milimoles del KOH y quedan unos milimoles que deseamos conocer del nitrato de magnesio. Esos milimoles los podemos calcular como la diferencia que habría entre los milimoles esperados del producto precipitado, que aquí los tenemos. O sea, aquí tengo los milimoles que se producirían con todo el nitrato de magnesio y los milimoles que se producen con el hidróxido de potasio. La diferencia entre ambos serían los milimoles que no se alcanzaron a producir con el nitrato de magnesio.
Y si vamos en reversa, puedo utilizarlos para calcular los milimoles del nitrato de magnesio que no se consumieron. Dicho en factor de conversión lo puedo escribir de la siguiente forma. Voy a plantear una estequiometría que va desde los milimoles del nitrato de magnesio, dividido entre el volumen total de la disolución. Como el enunciado no nos proporciona densidades cambiantes, vamos a asumir que el volumen total de la disolución al final de la reacción es aditivo. Por lo tanto, el volumen final sería 200 mililitros, que consigno como 200, valor, mililitro, unidad de medida, solución final, identidad de sustancia. Eso me permitiría establecer una estequiometría que iría de mol a mol, desde los milimoles del hidróxido de magnesio a los milimoles del reactivo en exceso, el nitrato de magnesio, ambos con una estequiometría 1:1. El punto es cuál es el valor de milimoles del hidróxido de magnesio que vamos a tomar. Vamos a tomar en este caso específico la diferencia entre los milimoles que se esperaban con el reactivo en exceso menos los milimoles que realmente se produjeron con el reactivo limitante. Eso me va a dar los milimoles que nunca se produjeron del precipitado. Con ellos obtenemos los moles que nunca se consumieron del reactivo en exceso. En este punto ya deberíamos tener o poder cancelar los milimoles del producto precipitado y tener unidades de concentración molar para el reactivo en exceso. Pero lo que me interesa son los iones. Así que voy a hacer una conversión de milimoles de sustancia a milimoles de iones. El primer cálculo siempre lo tenemos que hacer al ion de subíndice 1, es decir, voy a calcular para el ion magnesio de 2 cargas positivas, porque eso me asegura una estequiometría 1:1. En este punto, los milimoles de la sustancia se cancelan y esto queda expresado como milimoles del ion en el volumen en mililitros de la sustancia. Milimol sobre mililitro es equivalente a mol sobre litro, es decir, unidad de concentración molar. Por lo tanto, la dimensionalidad concuerda y lo único que queda es operar la aritmética. Cuando calculemos los mililitros, quedarán asignados a la unidad y lo que salga en la calculadora lo colocamos arriba. Bueno, no necesitamos calculadora. 20 menos 10 es igual a 10. Por lo tanto, tendríamos 10 entre 200. Cancelamos un 0 que multiplica y un 0 que divide. 1 sobre 2 es 0,5. 10 veces más pequeño que eso sería 0,05. Por lo tanto, serían 0,05 milimoles del magnesio en un mililitro de la solución final. Ahora podemos utilizar esta concentración para obtener la concentración del otro ion. Entonces pongo estos milimoles de magnesio dividiendo y multiplicando los milimoles del otro ion, que es el ion nitrato, de una sola carga negativa. Como el subíndice en el nitrato de magnesio es un 2, entonces son 2 milimoles de nitrato por cada milimol de magnesio. Hecho esto, podemos cancelar milimoles de nitrato, no, eso no se cancela. Milimoles del magnesio sí se cancela. Dimensionalmente, quedan milimoles del nitrato en cada mililitro de solución final, que es equivalente a mol sobre litro, unidades de concentración molar. Por lo tanto, simplemente es el doble de 0,05, o sea, 0,10. Con esto ya tendríamos, bueno, señalar esto porque lo necesitamos recopilar luego, pero no son las respuestas, por lo menos no las respuestas en limpio. Ahora, con eso terminamos el cálculo de las concentraciones de los iones del reactivo en exceso. Ahora tenemos que calcular la concentración de los iones del producto acuoso. Aquí es más sencillo, porque no hay que hacer una resta. Directamente vamos a calcular eso desde los milimoles que realmente se produjeron con el reactivo limitante, es decir, los 10 milimoles del hidróxido de magnesio.
dividido entre el volumen total final, 200 mililitros de solución final. Milimoles del hidróxido de magnesio que multiplican dividiendo y multiplicando vamos a tener los milimoles del producto acuoso, el nitrato de potasio. Y en este cociente tendríamos que el nitrato de potasio tiene un 2 y el producto precipitado tiene un número estequiométrico de 1. Por tanto, este tiene un 2 y este tiene un 1. Ya lo tendríamos en milimoles de la sustancia acuosa, pero necesito los iones. Nuevamente, en el primer cálculo calculamos para el ion más fácil. Bueno, en este caso ambos iones tienen su índice 1. Por lo tanto, pues voy a hacerlo para el potasio, porque es el primero que encontramos. Entonces iríamos desde 1 milimol de la sustancia a 1 milimol del ion más sencillo de su índice 1. Y en este punto ya deberíamos tener la dimensionalidad. Milimoles del precipitado que multiplican y dividen, milimoles del producto acuoso que multiplican y dividen, se cancelan. El resultado se expresa como milimoles de potasio en cada mililitro de disolución final. Y milimol sobre mililitro es equivalente a mol sobre litro, unidad de concentración molar. Lo único que queda es operar la aritmética. Entonces tendríamos mitad de 2 es 1, mitad de 200 es 100. Por lo tanto tendríamos 10 sobre 100. Un 0 que se va, un 0 que se va. 1 dividido entre 10 es igual a 0.1. Y planteamos el factor de conversión para el otro ion. Tendríamos que por cada milimoles de potasio, una milimol de nitrato. Pues el nitrato de potasio tiene su índice 1,1. Por lo tanto, este factor de conversión lo único que nos hace es asegurarnos la dimensionalidad del razonamiento, con lo cual tendríamos los milimoles de nitrato en cada mililitro de la solución final. Y sería 0.1. Una vez que tenemos los iones liberados por ambas sustancias, recopilamos. Entonces, el ion magnesio no se repite, así que su concentración es, bueno, la vamos a expresar en unidades más sencillas, en su forma algebraica. El 1 se va, solución final se va, milimol sobre mililitro se puede sustituir por molar, que sería la forma algebraica de esta respuesta. El ion nitrato sí se repite, por lo tanto ahí sí tenemos que sumar. Entonces, concentración final de nitrato. Vamos a tomar el aporte del reactivo en exceso, 0.1 molar nitrato. Y vamos a sumar el aporte de nitrato del producto precipitado, que también fue 0.1 molar. Por lo tanto, la solución sería 0.2 molar. Esto lo ofrecemos a las cifras significativas correctas, por cierto. Son 3 en todas las sustancias iniciales clave, así que ofrecemos todo esto a 3 cifras significativas. Y finalmente la concentración del potasio sería 0.1 molar, siendo estas las soluciones en limpio que debemos presentar. Y con esto terminaría este ejercicio utilizando la técnica clásica de los factores de conversión. Ahora vamos a ver cómo se resuelve aplicando los teoremas de álgebra. Por teoremas de álgebra, el primer paso es determinar la cantidad de reacción esperada para cada uno de los reactivos clave, recordando que la definición es cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Esta definición la vamos a usar dos veces, así que la dejo en remojo. Cantidad de sustancia se sustituye por concentración molar multiplicado el volumen. Pues, en el enunciado, la cantidad de sustancia me la expresan en estas unidades. Entonces, voy a utilizar esta fórmula para determinar las cantidades de reacción. No necesitamos convertir a unidades, por lo tanto, esta cantidad de reacción la vamos a ofrecer en molar mililitro. Aunque si analizamos cuidadosamente el producto molar mililitro es igual a tener mol sobre litro por mililitro. Los litros se cancelarían y el mili multiplicaría el mol. Por lo tanto, esta cantidad de reacción se puede ofrecer en milimoles.
Entonces vamos a calcular la cantidad de reacción para el hidróxido de potasio. Su concentración es 0.2 multiplicado por 100, eso sería 20, dividido entre el número estequiométrico 2, eso sería 10 milimol. La cantidad de reacción para el el nitrato de magnesio sería 100 mililitros por 0.2, nuevamente 20, dividido entre el número estequiométrico que es un 1. Por lo tanto, aquí tendríamos 20 milimol. ¿Qué quiere decir esto? Que con el hidróxido de potasio se pueden impulsar máximo 10 milimoles de la reacción, mientras que con el nitrato de magnesio sí se pueden alcanzar 20 milimoles de la reacción. Pero como la reacción avanza hasta que se acaba el reactivo limitante, entonces solo va a suceder 10 milimoles de reacción. Y eso nos permite identificar al reactivo limitante. Una vez identificado el reactivo limitante, podemos calcular la masa del producto precipitado, para lo cual utilizo la definición base de cantidad de reacción, pero en este caso se sustituye cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar, y despejamos la masa, y expresamos la fórmula de forma elegante, con lo cual obtenemos el teorema que nos permite calcular la masa, en este caso, de el precipitado clave, hidróxido de magnesio sólido. La cantidad de reacción es la cantidad de reacción impulsada por el reactivo limitante, 10 milimol. El número estequiométrico del precipitado es un 1, que en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar. La masa molar del hidróxido de magnesio debemos calcularla. Pues ya la calculamos, 24.31 más 16 de paréntesis más 1.01 multiplicado por 2, o sea 58.33 en unidades de gramos sobre mol. En este análisis dimensional tendríamos lo siguiente: mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Gramo que multiplica a mili se convierte en miligramos. 10 por 58.33 es 583.3. El 3 menor que 5 redondeamos hacia abajo porque los datos originales todos tienen 3 cifras significativas, con lo cual ya hemos calculado la masa del precipitado. Sería esta parte, equivalente a la técnica de factor de conversión. Ahora viene la parte relativamente pesada, que es la de los iones. De forma igual a que hicimos con factor de conversión, lo primero es calcular la concentración de los iones en el reactivo en exceso, para lo cual voy a utilizar el teorema de la cantidad de sustancia que queda al final, ya sea del reactivo limitante o reactivo en exceso, siendo esto igual al producto entre el número estequiométrico del reactivo limitante o reactivo en exceso multiplicado por la diferencia que hay entre la cantidad de reacción esperada para el reactivo en exceso menos la cantidad de reacción esperada para el reactivo limitante. Como lo que necesito es concentración molar, divido ambos lados de la ecuación entre el volumen total final. Eso me convierte esto en la concentración o la diferencia de concentración realmente entre el estado inicial y el estado final. Y esto queda dividido entre el volumen total. Entonces vamos a determinar esa diferencia de concentración para el reactivo en exceso, el nitrato de magnesio. El número estequiométrico del nitrato de magnesio no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1 y una de las multiplicaciones se puede ignorar. El volumen total de la disolución la asumimos como aditivo porque no nos dan densidades, así que será 100 más 100, 200 mililitros. Este presunto se puede hacer en este tipo de soluciones porque están muy diluidas, así que las podemos asumir como si fueran disoluciones altamente ideales. Y en una disolución ideal podemos asumir condiciones ideales, y una de ellas es que el volumen es aditivo. Luego viene la cantidad de reacción del reactivo en exceso, que habíamos dicho que era 20 milimoles, menos la cantidad de reacción del reactivo limitante, que eran 10 milimoles. Y milimol sale como factor común.
Entonces en el análisis dimensional tendremos lo siguiente. Mili que multiplica y mili que divide se cancela. Mol sobre litro son las unidades fundamentales de la concentración molar. Por lo tanto, las podemos cancelar siempre y cuando multipliquemos por la unidad en la que se convierten, molar. Por lo tanto, molar será la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y lo único que quedaría es operar esta aritmética. 20 menos 10 es igual a 10 entre 200. 0 con 0 se va. Un medio es 0.5, pero 10 veces más pequeño que eso sería 0.05. Ahora podemos utilizar la ley de Prost de proporciones definidas para definir las concentraciones. La concentración de el magnesio será directamente igual a la concentración de la sustancia que lo contiene. Por lo tanto, es 0.05 molar. Mientras que la concentración de nitrato va a ser igual al producto entre su subíndice, ese es un 2, multiplicado la concentración de la sustancia que lo contiene. Así que es 0.05 molar por 2. Eso nos da 0.10 molar. Aquí podemos colocar incluso un subíndice que indique que esto viene del reactivo en exceso. Ahora vamos a determinar los iones del producto precipitado. Y aquí podemos tomarlo desde nuevamente la definición de cantidad de reacción, pero despejando la cantidad de sustancia. Por lo tanto, cantidad de sustancia es igual a la cantidad de reacción multiplicado el número estequiométrico. Dividimos a ambos lados entre el volumen total final. Eso me convierte de este lado en concentración y aquí aparece el volumen total final. Como estamos calculando para los iones del producto acuoso que realmente se generó, aquí vamos a usar la cantidad de reacción que realmente sucedió, que es la del reactivo limitante. Así que simplemente vamos a operar para el producto precipitado que es, para el producto acuoso, nitrato de potasio. El número estequiométrico del nitrato de potasio es un 2. El volumen total final, habíamos dicho que eran 200 mililitros. La cantidad de reacción es la que realmente sucedió, es decir, la reactivo limitante, 10 milimoles. En este análisis dimensional ya sabemos que el cociente milimol sobre mililitro se puede cancelar siempre y cuando sustituyamos por la otra unidad que conforman, es decir, molar. En consecuencia, molar es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y molar es unidad de concentración molar, justo lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética. En este caso sería 20 entre 200. Mitad de 2 es un 1, mitad de 200 es 100. Por lo tanto, quedaría como 10 entre 100. 0 con 0 se va, 1 entre 10 es 0.1. Aquí utilizamos la ley de Prost de proporciones definidas. La concentración del ion potasio, 2 más por cierto. La concentración del ion potasio en el producto precipitado deberá ser igual a la concentración del ion nitrato, porque ambos iones tienen subíndice 1, o bueno, equivalencia 1, y ambos serán igual a la concentración de la sustancia que los contiene, porque ambos tienen un subíndice iónico de 1. Por lo tanto, 0.1 molar. Una vez que tenemos esto, pasamos a la etapa final. Recopilamos. Entonces tendremos la concentración de magnesio en la solución final. 0.5 molar, pero con sus cifras significativas correctas. Son 3. Tendremos la concentración del nitrato final, que aquí es donde viene la suma. La concentración del nitrato final debe ser igual a la concentración del nitrato aportado por el reactivo en exceso, más la concentración del nitrato aportado por el producto precipitado. Por lo tanto, es 0.1
más 0.1. Molar sale como factor común. Por lo tanto, la respuesta es 0.2 molar. Y la concentración del potasio final será igual a la concentración en el producto precipitado, 0.1 molar. Con lo cual alcanzamos las soluciones, las respuestas para las concentraciones de los iones que quedan en la disolución al final, que son las mismas, tres cifras significativas, no olvidar eso. Ahora sí, que son las mismas que obtuvimos por la técnica del factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría en disolución acuosa en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.